pantalla. Ahí ustedes ven las diapositivas. Sí, profesor. Sí, señor. Ahora la otra pregunta, ¿cambian o están estáticas? Cambian, profesor. Cambia. Perfecto. Entonces vamos a hablar de dos temas importantes, hipnóticos y sedantes y anticonvulsivantes. ¿Me escuchan bien? Me imagino. Entonces, una convulsión, bueno, partamos de hipnóticos y sedantes. ¿Qué es un hipnótico y qué es un sedante? Hipnótico es, ya lo habíamos dicho en clase, algo que induce sueño. Y sedante es algo que calma, que tranquiliza. Lo que sucede es que dos grupos farmacológicos, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos, son hipnóticos y sedantes. Que al mismo tiempo, esos grupos farmacológicos también son anticonvulsivantes. Por eso es una sola charla, hipnóticos y sedantes y anticonvulsivantes o antiepilépticos, como los quieran llamar. Entonces, primero, ¿qué es una convulsión? Entonces, una convulsión es una disfunción del circuito neuronal, ¿cierto? Que produce un estado fisiológico de activación cortical rítmica. Y esto lleva a episodios paroxísticos de activación cortical, o sea, lo que se produce es una exageración o un incremento en la actividad eléctrica del cerebro. Al haber una exageración o un incremento en la actividad eléctrica del cerebro, eso se manifiesta con movimiento, ¿cierto? Entonces, eso es una convulsión, que es diferente a un estatus convulsivo. Un estatus convulsivo es una convulsión que dura más de 5 minutos o es una convulsión repetidas, o sea, varias convulsiones que no mejoran su estado de conciencia entre una crisis y otra. Entonces, es completamente diferente. Una convulsión es una cosa y estatus convulsivo es una convulsión de más de 5 minutos. Con base en eso, pues nosotros tenemos una balanza. Entonces, aquí yo tengo una balanza, perdónenme un segundo. Tenemos una balanza. Esa balanza tiene sustancias inhibitorias y hay sustancias excitatorias. Entonces, aquí como está en la diapositiva, entonces tenemos las sustancias inhibitorias que son glicina, alanina, taurina y la más importante de todas, el GABA. Y las sustancias excitatorias, pues el glutamato y el aspartato, que recordemos que ellos estimulan el receptor de NMDA. Entonces, en el momento en que hay un desequilibrio entre estas, en la cual las sustancias excitatorias aumentan, o sea, tienen mayor peso, hay una convulsión. Entonces, para mitigar este efecto, entonces yo tengo que aumentar el efecto del GABA, que es el que me va a contrarrestar el efecto excitatorio del glutamato o del aspartato. De ahí que los fármacos anticonvulsivantes vienen centrados sobre todo en aumentar el potencial inhibitorio del GABA. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, si bien la taurina, la alanina y la glicina son inhibitorias, el que más peso tiene como sustancia inhibitoria es el GABA. Y el glutamato es el que más peso tiene dentro de las sustancias excitatorias. Entonces, siempre hay una disfunción entre estos dos y hay una pérdida del equilibrio. Lo normal en la homeostasis es que haya un equilibrio entre los dos. Cuando esta homeostasis se pierde o se pierde esa pérdida, el equilibrio, pues se genera convulsión. Si el peso es mayor en glutamato, pues es convulsión. Si el peso es mayor en GABA, pues hay somnolencia o deterioro del estado de conciencia. Hay medicamentos que pueden hacer convulsionar las personas. La gran mayoría de ellos son antibióticos, no los hemos visto todavía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la penicilina, porque la penicilina bloquea los canales de cloro. Acuérdense que el receptor GABA-A, como ya lo habíamos mencionado, es un receptor ionotrópico acoplado a un ion de cloro. Entonces, las penicilinas bloquean el canal de cloro.
Las cefalosporinas, los carbapenémicos y las quinolonas bloquean la unión del GABA como neurotransmisor a su receptor, que al mismo tiempo es el receptor GABA, ¿no? GABA A o GABA C. Y la isoniazida, que es un antituberculoso, él compite con la piridoxina para la síntesis del GABA, entonces se produce menos GABA. Entonces, esa es la génesis por la cual varios anticonvulsivantes pueden generar convulsiones. Y en ese orden de ideas tenemos los principales grupos farmacológicos que son anticonvulsivantes. Entonces tenemos las benzodiazepinas, los barbitúricos, los desoxabarbitúricos, las hidantoínas, también llamadas fenilidantoínas, los iminoestilbenos, la succinamida, el ácido valproico como solo porque él no tiene un grupo, y los llamados nuevos anticonvulsivantes. ¿Listo? Entonces, pues esos son. Aquí hay estos dos, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Ellos tienen un comportamiento especial porque las benzodiazepinas y los barbitúricos también son hipnóticos sedantes. Los otros son solamente anticonvulsivantes. Ellos son hipnóticos sedantes, anticonvulsivantes y relajantes musculares. Entonces, esa es la ventaja que tienen este grupo de fármacos. Mecanismos de acción. Son 3 los mecanismos de acción, in English 3, para el efecto anticonvulsivante general. Entonces, el primer mecanismo de acción de los fármacos anticonvulsivantes es bloquear los canales de sodio. Si yo bloqueo los canales de sodio, pues no va a entrar sodio. Y si no va a entrar sodio, pues no va a iniciarse el potencial de acción. Ese es el mecanismo principal de los fármacos anticonvulsivantes. ¿Quiénes tienen ese mecanismo de acción? Primer grupo, las fenilidantoínas. Segundo grupo, acá dice carbamazepina, pero ella es un fármaco. El grupo se llama los iminoestilbenos. El segundo grupo, los iminoestilbenos. Las hidantoínas. Tercero, el valproato, que es el mismo ácido valproico. Y cuarto, la lamotrigina. La lamotrigina es un fármaco que pertenece a los nuevos anticonvulsivantes, ¿cierto? Digamos que de los de nueva generación. Pues estos son los 4 grupos que producen este efecto. Segundo mecanismo de acción, potencia el efecto inhibitorio del GABA. Es decir, como el GABA se ha caído y está predominando el exceso de glutamato, entonces tenemos que aumentar la producción de GABA o estimular al receptor GABA. Entonces, ¿quiénes aumentan la producción de GABA? Pues los que aumentan la producción de GABA son, 1, la gabapentina, pertenece a los nuevos anticonvulsivantes. 2, la vigabatrina, también pertenece a los nuevos anticonvulsivantes. Y 3, el valproato, que es el mismo ácido valproico. De aquí que el ácido valproico tiene ambos mecanismos de acción. Bloquea canales de sodio y aumenta la producción presináptica del GABA. Entonces, si yo aumento la producción presináptica del GABA, pues voy a tener más GABA en el espacio sináptico para que pueda compensar el exceso de glutamato. Dentro de este mismo mecanismo de acción desde el efecto inhibitorio del GABA están los que actúan, estos actúan a nivel presináptico, en la neurona presináptica, pero están también los que actúan en la neurona postsináptica. Entonces, los que actúan en la neurona postsináptica son los que actúan sobre el receptor GABA. Mira que acá actúan es sobre GABA neurotransmisor, pero aquí actúan es sobre receptor GABA. Recordemos que el receptor GABA es un receptor ionotrópico que está asociado o acoplado a un ion de cloro. Entonces, cuando el receptor se activa, el canal de cloro se abre y entra cloro a la célula. Y el cloro es cargado negativamente. Como el cloro es cargado negativamente, entonces la célula se hiperpolariza. Al hiperpolarizarse la célula, pues entra en un estado de reposo. Eso es súper fundamental. El tercer mecanismo de acción, bueno, ¿qué medicamentos actúan sobre el receptor GABA? Las benzodiazepinas y los barbitúricos, o sea, los que conocemos como hipnóticos y sedantes. Luego viene el tercer mecanismo de acción, que es el bloqueo de los canales de calcio.
¿cierto? Entonces, en el bloqueo de los canales de calcio, bloqueó el calcio, el canal de calcio, no me entra calcio a la célula, ¿cierto? Y ustedes saben que la célula, el calcio actúa en el potencial de acción a nivel de la fase 2 y en la fase 2, básicamente. Entonces, prolongo el periodo refractario de la neurona. Ese es el mecanismo de acción. ¿Cuáles son los fármacos? Estos que están acá, este casi no se utiliza, pero el que más se utiliza es el valproato, o sea, el ácido valproico. Lo que quiere decir que el ácido valproico, tal vez en cuanto a mecanismos de acción, es el más completo de todos porque tiene los 3 mecanismos de acción de los fármacos anticonvulsivantes. Y hasta aquí los mecanismos de acción. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta de lo visto? Profe, una aclaración, para el primer mecanismo sería vigabatrina, gabapentina, pregabalina y valproato. ¿Son esos 4 o solo son los que aparecen en la imagen? Sí, son esos 4. Aquí. Esos 3. Más la pregabalina. ¿Cómo? ¿La pregabalina también? También. Listo. Bueno, entonces, dándole continuidad, entonces vamos a verlos uno a uno. Empecemos con los primeros, que son los hipnóticos y sedantes. Hay unos hipnóticos y sedantes que ustedes tienen que leer, están en el texto de Goodman, que son los del grupo Z, ¿cierto? Y la esopiclona, la sopiclona y la melatonina. Esos no están acá porque no son anticonvulsivantes, no están en la conferencia, ustedes los tienen que leer dentro del texto. Hipnóticos y sedantes, los principales, entonces, son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Empecemos con las benzodiazepinas. Como lo dijimos, que es sedante, sedante es todo aquel fármaco que disminuye actividad, modera excitación y tranquiliza. Esta es la palabra clave. Los sedantes son tranquilizantes. Entonces, ese es uno. Y lo otro, los hipnóticos. ¿Qué son los hipnóticos? Aquellos fármacos que inducen somnolencia, inician y conservan el sueño. O sea que acortan el periodo de latencia del sueño, es decir, que tú te acuestas y te quedas dormido más rápidamente. Hay personas que tienen unas latencias del sueño muy largas, es decir, que se acuestan y duran hasta 1 y 2 horas tratando de quedarse dormidos, ¿cierto? Entonces, no funciona. Estos fármacos serían ideales. Entonces, las benzodiazepinas, ¿cuáles son? Estas, se las aprenden, ¿cómo? De memoria, ¿cierto? Entonces, acá hay un sinnúmero de benzodiazepinas, pero tenemos que mirar las indicaciones grandes de las benzodiazepinas. ¿Cierto? Las benzodiazepinas tienen unas indicaciones puntuales. La primera, ya la dijimos, hipnóticos. La segunda, ya la dijimos, sedante. El que sea sedante es antiansiolítico también, ¿no? Es sedante y antiansiolítico porque te va a tranquilizar y te sirve para la ansiedad. ¿Listo? Esa es la segunda. La tercera son anticonvulsivantes. ¿Listo? La cuarta es que son relajantes musculares. ¿Cómo es el efecto relajante muscular? Pues porque las benzodiazepinas no discriminan entre el receptor GABA A y GABA B, GABA C, y también le pegan al receptor GABA B. Y si ustedes recuerdan, el receptor GABA B es un receptor metabotrópico que está en la placa neuromuscular. Entonces, por eso las benzodiazepinas pueden relajar en algo el músculo. ¿Listo? Eso también tranquiliza, porque una persona que está estresada, pues está contraída. Digo yo en el caso del músculo. Estos son los hipnóticos y sedantes. Las benzodiazepinas se utilizan para el estatus convulsivo. O sea, cuando una persona está convulsionando, uno tiene que darle benzodiazepina. Le puso la dosis, no le paró, pues repítale la dosis. No le paró, pues repítasela. No le paró, pues vuelve y se la repite hasta que pare. Siempre va a primar el cerebro. ¿Listo? Entonces, las benzodiazepinas tienen una cualidad y es que ellas son las únicas dentro de todos los anticonvulsivantes que sirven para parar de inmediato la convulsión. O sea, si un paciente está convulsionando, tú no te pongas a darle que carbamazepina, que fenitoína, digo yo, para parar en sí la convulsión. Los demás fármacos son para evitar nuevos episodios convulsivos. No sé si me hice entender. Espero que sí. Entonces, estas son las benzodiazepinas, pero ¿cuáles se utilizan para parar la convulsión? Cuando ustedes presenten un examen internacional, en el examen internacional le van a preguntar cuál es el fármaco de elección para el estatus convulsivo. Y ustedes tienen que responder lorazepam.
El fármaco de elección para el estatus convulsivo es el lorazepam intravenoso. Nosotros en Colombia no tenemos lorazepam intravenoso, o en Neiva por lo menos. Tenemos el lorazepam en jarabe, entonces ese no nos sirve. Entonces nosotros utilizamos o midazolam o utilizamos diazepam. Entonces los tres fármacos que sirven para el momento de la convulsión propio es el lorazepam, el midazolam y el diazepam. ¿Listo? El resto de fármacos sirven para las otras indicaciones, es decir, para hipnosis y para sedación y para ansiedad y para algo de relajación muscular. Entonces, y para convulsiones, por ejemplo, el clobazam es algo que se da oral. Todos estos, excepto este fármaco que tenemos acá, que se llama flumazenil. Aquí quedó mal la diapositiva, pero les pido disculpas. El flumazenil es un antagonista de los receptores, o sea, es el que me va a revertir el efecto de las benzodiazepinas, ¿listo? Entonces, pues para que lo tengan presente. Aquí hago la claridad y la salvedad. O sea, él es con el que yo revierto el efecto de las benzodiazepinas. Para gente que se me duerme mucho. Entonces, esas son las utilidades de las benzodiazepinas: antiansiolítico, hipnótico y sedante, anticonvulsivante y relajante muscular. ¿Listo? Cuando yo digo hipnótico, ya lo dijimos, disminuye la latencia del sueño, o sea, cuando el paciente concilia el sueño, y también aumenta la etapa 2 del sueño, que es la fase no REM, que es la fase de sueño profundo. Entonces, hace que tú te duermas más rápido y tengas un sueño más profundo, lo que quiere decir que vas a tener una recuperación de tu cuerpo. Hay pacientes que se levantan cansados porque, por más que duerman, no tienen recuperación. Es decir, muscular, no alcanzan la fase de sueño profundo. Entonces, las benzodiazepinas ayudan a alcanzar la fase de sueño profundo. Efectos adversos de las benzodiazepinas. Perdóname un segundito. Listo. Efectos adversos de la benzodiazepina. Están los efectos adversos generales. Entonces tenemos, yo no me acuerdo si activé el micrófono. Sí. Entonces tenemos los efectos adversos generales. Entonces tenemos somnolencia, astenia, falta de coordinación, deterioro cognitivo, pero esto es en los casos de los pacientes que usan crónicamente benzodiazepinas, por ejemplo, para el trastorno de ansiedad, para el sueño, que empiezan a tomar benzodiazepinas por mucho tiempo. Los efectos adversos, estos son los grandes, ¿listo? Ellos producen tolerancia y dependencia psicológica. Eso sí hay que tenerlo presente. En las benzodiazepinas, pues los pacientes van a pedir benzodiazepina. Pero los dos efectos adversos grandes, very important, de este grupo de medicamentos son, uno, la depresión respiratoria y dos, la depresión cardiovascular. Entonces, en la depresión respiratoria, pues simple y sencillamente el uso prolongado, las benzodiazepinas, tú pones benzodiazepinas y te puede hacer una falla respiratoria. Entonces, muchos pacientes a veces toca intubarlos con el uso de benzodiazepinas intravenosas. En las orales no pasa tanto, pero la depresión respiratoria hay que tener precaución, sobre todo tú darle benzodiazepina a un paciente que tiene una patología pulmonar previa, como por ejemplo un EPOC. En ese paciente sí tienes que mirar con mucha precaución eso. Y lo otro es la depresión cardiovascular. Entonces, porque hacen depresión de los centros vasomotores, entonces vasodilatan. Entonces, como vasodilatan, tumba la presión arterial. Entonces, ¿qué pacientes tienen más factor de riesgo a hacer depresión cardiovascular? Pues los que tengan un estado de choque, entonces hipovolémicos, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular preestablecida. Estos pacientes tienen más riesgo de hacer depresión cardiovascular comparado con el resto de la población. Y esos son los efectos adversos grandes de este grupo de fármacos. Precauciones, pues embarazo, lactancia, uso de sustancias, porque como ellos son
generan dependencia psicológica. Entonces, no se debe dar idealmente a un paciente que tenga problemas de adicción formularle benzodiazepinas, porque simple y sencillamente voy a perpetuar el problema de adicción, ¿cierto? Pero también hay otras precauciones. Pacientes que ya tienen una función respiratoria alterada, pacientes frágiles, por ejemplo, los ancianos, y pacientes que tengan hepatopatía. En esos pacientes no es indicado utilizar este tipo de medicamentos. Interacciones, pues con todo este grupo de fármacos, pero todos estos fármacos son depresores del sistema nervioso central. O sea, para resumirle, las benzodiazepinas interaccionan con todos los fármacos que depriman el sistema nervioso central. Ese es el primer grupo de hipnóticos y sedantes y que también son anticonvulsivantes. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo son los barbitúricos. Los barbitúricos son estos. El mecanismo de acción, pues ya lo dijimos, ellos son agonistas del receptor GABA A y GABA C en la neurona postsináptica. Ese es el mecanismo de acción, ¿cierto? ¿Cuáles son los más utilizados? El más utilizado es el fenobarbital, ese que está acá. Ese es el más utilizado. Tabletas de 100 miligramos, uno da 3 tabletas, o sea, 100 miligramos al día, 300 miligramos al día, perdón. Él viene por vía oral y se utiliza meramente para convulsiones. El fenobarbital no se utiliza ni para hipnosis, ni para sedación, ni para relajancia muscular. Él solamente se utiliza para convulsiones. Pero hay otros que son muy utilizados, que son el pentobarbital, que está aquí, y el tiopental, que está aquí. El pentobarbital y el tiopental se utilizan sobre todo para el estatus convulsivo refractario. ¿Qué es un estatus convulsivo refractario? O sea, que el estatus convulsivo, acuérdense que estatus convulsivo es toda convulsión que dure más de 5 minutos o varias crisis que no, entre una y otra no haya recuperación del estado de conciencia. Entonces, uno le pone la benzodiazepina y el paciente debe mejorar. Si el paciente no mejora, uno le pone otro medicamento que es un anestésico general, que lo vamos a ver ahorita, que se llama Propofol, y si no mejora, entonces ahí sí estamos en problemados, ¿cierto? Entonces ese es el estatus convulsivo refractario. Entonces ahí es cuando uno puede considerar utilizar o pentobarbital o tiopental. Son las indicaciones de estos dos. Ellos se utilizan para eso. Obviamente, la depresión respiratoria que producen estos dos es tan alta, que al poner estos dos medicamentos, tanto pentobarbital como tiopental, toca sí o sí intubar el paciente. No hay otra opción. El más frecuente es el fenobarbital, el más usado porque él es un medicamento, digamos, de una potencia baja, se utiliza para convulsiones. Entonces, pues el mecanismo es este, potencia del GABA, porque él es un agonista del receptor GABA A y agonista del receptor GABA C. Se utiliza para tratar convulsiones tónico-clónicas generalizadas y pues tenemos una absorción por vía oral. Son los parámetros farmacocinéticos. Estos son los efectos adversos. Como es sedante, pues puede producir como efecto adverso una sedación excesiva, ¿cierto? Entonces el paciente tiende a estar con alteración de su estado de conciencia, ¿cierto? Puede producir nistagmo, y esto sí que es frecuente, y ataxia. Ataxia es un trastorno de la marcha. En niños puede producir estados de irritabilidad e hiperactividad, y en adultos puede producir estados de confusión. Entonces, estos son los efectos adversos del fenobarbital, y estos son, digamos, que algunos fármacos que interaccionan con él. Y hasta ahí tenemos los dos fármacos principales. Hay otro grupo que es los desoxibarbitúricos, que el mecanismo de acción es muy similar porque es derivado de los barbitúricos, o sea, igual que el mecanismo de acción es el mismo. El medicamento es la primidona, pero yo les soy honesto, yo este medicamento en los 21 años que llevo de médico nunca lo he visto o que yo recuerde. Pues lo coloco porque está en los libros, pero pues de poco uso en nuestro medio, entonces lo vamos a adelantar. Y hasta ahí terminamos los hipnóticos y sedantes, que al mismo tiempo también son anticonvulsivantes. Luego vamos con los otros grupos. Los otros grupos son los antiepilépticos o anticonvulsivantes. Ellos solamente son anticonvulsivantes. Ellos no tienen otra indicación
distinta. Bueno, sí, algunos tienen indicación del dolor neuropático, pero igual que las benzodiazepinas y los barbitúricos, no tienen indicación y mucho menos para manejo del sueño. Entonces, empecemos con el primer grupo. El primer grupo se llama las hidantoínas, o también recibe el nombre de fenilidantoínas, ¿cierto? Es solo un solo medicamento, se llama fenitoína. Este es importantísimo que lo sepan porque ese es el medicamento que más utilizamos nosotros. Él sirve para el manejo de las convulsiones agudas, pero no para parar la convulsión. Entonces, cuando un paciente está convulsionando mucho, uno le pone la benzodiazepina para pararle la convulsión y le pone fenitoína, o sea, le pone ambas, para evitar o para parar esas crisis frecuentes. ¿Me hago entender? Entonces, él nos sirve para parar las crisis frecuentes, pero no nos para como tal la convulsión. Recordemos que el mecanismo de acción es que bloquea los canales de sodio, ¿cierto? Ese es el principal mecanismo de acción de la fenitoína. De la fenitoína, ¿qué es importante? Los efectos adversos que son muy similares o muy parecidos al fenobarbital. La fenitoína produce sedación, obviamente, produce náuseas, produce temblor, produce nistagmo, produce incoordinación motora, o sea, ataxia, produce disturbios en la marcha, produce síndrome extrapiramidal, produce hipotensión y efectos en la conducción cardíaca. Esto es súper clave, el efecto en la conducción cardíaca, porque si ustedes recuerdan, la fenitoína también es un antiarrítmico. Él es un antiarrítmico de clase 1. Entonces, cuando revisamos antiarrítmicos, ustedes echen para atrás en sus cuadernos y se van a dar cuenta que la fenitoína inhibe los canales de sodio. Entonces, es un antiarrítmico como tal. Esas son las interacciones, obviamente, con muchos medicamentos, pero tener presente que la fenitoína te sirve para todo tipo de convulsión. Es decir, tónico-clónicas, tónicas, parciales, complejas, focalizadas, generalizadas. Para todo tipo de convulsión nos sirve la fenitoína. Segundo grupo, se llaman los iminoestilbenos. Los iminoestilbenos son dos medicamentos. Uno se llama la carbamazepina y otro se llama la oxcarbamazepina. Vuelvo y repito, uno se llama la carbamazepina y otro se llama oxcarbamazepina, ¿cierto? Entonces, el mecanismo de acción es el mismo de las hidantoínas. Disminuye o bloquea la conductancia del sodio, o sea, bloquea los canales de sodio. ¿Listo? De los iminoestilbenos, ¿qué es importante saber? Que ellos sirven para convulsiones, entonces sirve también, pero básicamente sirven es para las convulsiones que son focalizadas. Esa es la principal indicación, convulsiones que son focalizadas. ¿Listo? Pero ellos también son utilizados para el dolor neuropático. Entonces, la indicación principal sería la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un tipo de dolor neuropático que se presenta en algunos pacientes. ¿Listo? Esta es la vida media, 8 horas, tiene buena absorción. Estos son los efectos adversos, ataxia, que es un disturbio de la marcha. Y este es el efecto adverso más importante de la carbamazepina, es la hepatotoxicidad. Son bastante hepatotóxicos. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Puede producir rash, prurito y diarrea. Se está asociado con una cosa que se llama el síndrome de Dress, que es un síndrome en el cual hay unas reacciones de hipersensibilidad, ¿cierto? Y eleva las transaminasas. Listo. Estas son las interacciones. Importante tener presente que la fenitoína, el ácido valproico y la carbamazepina, los tres se interaccionan. Cuando yo estudiaba, lo que teníamos era esos tres medicamentos y el fenobarbital. FBT es la abreviación de fenobarbital. Entonces nosotros tenemos era fenobarbital, fenitoína y ácido valproico. Y uno combinaba esos medicamentos y esos interaccionaban entre ellos mismos. Entonces hoy pues ya casi uno no los combina, trata de no hacerlo. Pues hay mejores moléculas, ¿no? Es lo que quiero decir. Ese es el otro grupo. Entonces hemos visto las hidantoínas, que es el primero. Diferente a los hipnóticos y sedantes, entonces hemos visto las hidantoínas, los iminoestilbenos, segundo. El tercer grupo es las succinidas. Ese es el medicamento primario.
también tengo que ser muy honesto, no nos vamos a detener en él porque yo la verdad nunca lo he visto en los 21 años de médico. Él bloquea los canales de calcio, ese es el mecanismo de acción, ¿cierto? Pero lo más importante de este medicamento es que es indicado en un tipo de convulsiones que se llaman las crisis de ausencia. Esa es la indicación principal de este tipo de medicamentos. Entonces, pues para tenerlo presente. Estos son los efectos adversos que ellos producen. Entonces tenemos náuseas, síntomas generales. Pero como todos, pues puede producir somnolencia, letargo, fotofobia y puede producir algo que se llama lupus-like. El lupus-like son síntomas clínicos muy sugestivos de un lupus, pero que es inducido por medicamentos, no es inducido por una enfermedad autoinmune. Y también puede producir un Steven Johnson, que es una lesión cutánea en la cual se asemeja a una quemadura de la piel, ¿cierto? Pero es básicamente en piel y mucosas de la cara, sobre todo, el Steven Johnson. Entonces es algo muy limitado. Entonces, ese es un efecto adverso bastante importante. Y por último, tenemos el ácido valproico, que en las diapositivas de los mecanismos de acción me aparecía como valproato. Él es el más completo de todos. ¿Por qué es el más completo de todos? Porque él tiene los 3 mecanismos de acción. Él tiene el bloqueo de los canales de sodio, el bloqueo de los canales de calcio y el potencia el efecto inhibitorio de GABA. El ácido valproico es de amplio espectro, es decir, él sirve para todo tipo de convulsiones y no solamente sirve para convulsiones, también sirve para trastornos del comportamiento en síndrome bipolar y también sirve para el manejo del dolor neuropático. Entonces, es bastante particular. ¿Listo? Tiene buena absorción por vía oral, metabolismo hepático y media de 15 horas. Estos son los efectos adversos del ácido valproico, entonces gastrointestinales, pero el más importante de todos es 1, la hepatitis y 2, la sedación. El ácido valproico duerme mucho los pacientes, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente, porque eso sí es un efecto adverso bastante particular. Y hasta aquí tenemos los fármacos anticonvulsivantes generales, o sea, los tradicionales para hacer énfasis. Ahora tenemos otros que llamamos los nuevos anticonvulsivantes, que de hecho no son nuevos, porque esos son más viejos que nunca, ¿no? Pero pues digamos que son las moléculas nuevas, las más elaboradas, que nos han de servir para el manejo ¿de qué? De las convulsiones. Entonces, son estas: gabapentina, pregabalina, lamotrigina, levetiracetal, tiagabina, topiramato, felbamato y socinamida. Estos dos últimos no los vamos a ver, ni la tiagabina, porque pues estos no los hemos visto, no se ven, digamos que están en los libros, pero no se ven en nuestra práctica diaria. Vamos a ver estos 4 primeros. El topiramato se los comento ahorita. El primero es la gabapentina y la pregabalina. Si bien son hermanos, usted los mira, ellos son hermanos o primos, como quisiéramos llamarlos, pero son 2 medicamentos distintos, ¿cierto? Uno es la gabapentina, como vemos la estructura química, que acá está, y otro es la pregabalina. El mecanismo de acción ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que es que aumenta la producción de GABA a nivel presináptico. Ese es el principal mecanismo de acción, ya lo habíamos mencionado. Pero ellos tienen un segundo mecanismo de acción que es el que más figura en los libros. El segundo mecanismo de acción es que bloquean los canales de calcio. No estaba en la diapositiva de los canales de calcio, porque él se pega a una proteína que se llama la proteína alfa-2 gamma 1. Esa proteína alfa-2 gamma 1 está en las canales de calcio. ¿Listo? Quiero que quede claro para que no vaya a generar una confusión. Es proteína alfa-2, no es receptor alfa-2. Es algo completamente distinto. ¿Listo, muchachos? No se me vayan a confundir. Del canal de calcio. Entonces, ese es un segundo mecanismo de acción que tiene sobre todo la pregabalina, ¿cierto? Que tienen los dos, pero sobre todo la pregabalina como mecanismo de acción.
tienen buena absorción por vía oral, no se metabolizan, tienen una vida media de 6 horas y se excretan sin cambios por vía renal debido a que no se metabolizan. Esa es la razón. Las indicaciones son convulsiones. Entonces tenemos convulsiones parciales, convulsiones resistentes, pero tiene 3 indicaciones adicionales. Bueno, 2 indicaciones, porque esta cefalea ya no es tan marcada. Las indicaciones, además de las convulsiones, son, 1, el dolor crónico neuropático. De hecho, son la primera línea de tratamiento para el manejo del dolor neuropático, ¿cierto? Primera línea de tratamiento para el manejo del dolor neuropático. Y segundo, sirven para el trastorno bipolar. Entonces, esas son las principales indicaciones. Pero hoy día, si ustedes me preguntan a mí, para convulsiones, poco a poco uno pone pregabalina o gabapentina. Realmente, la indicación fundamental de estos 2 fármacos es el dolor neuropático, ¿cierto? Entonces, uno los utiliza para el manejo, básicamente, del dolor neuropático. Profe, Los efectos son estos que están aquí. Los efectos adversos son estos que están aquí, pero el principal es este, la somnolencia. Y eso es importante porque se presenta en ambos, pero más en la pregabalina. La pregabalina es un medicamento que hace dormir los pacientes. Y ellos duermen, pero duermen demasiado. Entonces, esos abuelitos que uno les pone pregabalina para modular el dolor y que requieran menos opioides, entonces esos pacientes hacen mucho dolor, hacen mucha somnolencia y duermen como una cenicienta, ¿cierto? Entonces, no, la cenicienta no duerme, es la bella durmiente. Y duermen como la bella durmiente. Entonces, importante eso. Esos son los 2 primeros medicamentos. El otro... Profe, qué pena. Una pregunta. Perdón, o sea, no lo escuché. Es que lo de la gabapentina y la pregabalina, no le alcancé a escuchar ahí la parte del mecanismo de acción. O sea, es que tiene 2, ¿no? Usted dijo que tenía esos 2. Sí. Porque yo tengo acá uno, bloquean el canal de calcio desde la unidad alfa 2. Sí, ese sí. Y el otro es el que presentó ahí, o Sí. que no lo alcancé a copiar. Sí, puede volver. O estoy mal. No le entendí la pregunta. Sí, le entendí que yo le dije que tenía uno, que era el GABA, y el otro el canal de calcio, pero a nivel de la proteína alfa 2, gamma 1. Ah, es que yo tengo acá su unidad alfa, es la proteína. Bueno, pero yo miro una cosa. ¿Todo bien, cierto? ¿Seguimos? Sí, profe. Ok. Segundo medicamento, la motrigina. Espere que me bloqueó esta huevonada. Ya. La motrigina. La lamotrigina, ella bloquea los canales de sodio. El mecanismo de acción es ese, bloqueo de canales de sodio. Ya lo habíamos mencionado. Y ella se usa para convulsiones. Y esta sí se usa para convulsiones y es buenísima para convulsiones. Cuando uno ve que los pacientes persisten y persisten haciendo episodios convulsivos a pesar de los tratamientos clásicos de ácido valproico, fenitoína, uno le pone la motrigina y realmente mejoran. Mi padre, que en paz descanse, también tuvo la motrigina y mejoró notablemente los episodios convulsivos. El mecanismo de acción ya lo dijimos, pero in vitro, esto lo tomé, creo que del texto de Goodman, no estoy seguro de este dato realmente de dónde lo tomé. In vitro se ha asociado que también inhibe la liberación de glutamato, ¿cierto? Entonces es como algo adicional de la lamotrigina. La lamotrigina, bueno, estos son los parámetros farmacocinéticos, tiene buena absorción por vía oral, vida media de 24 a 30 horas, se metaboliza por el hígado y tiene una biodisponibilidad alta. Ella, ¿en dónde están las indicaciones? Acá está. Ella no solamente sirve para convulsiones. Entonces, estos son diferentes tipos de convulsiones. Entonces, convulsiones parciales, tónico-clónicas, las crisis de ausencia en niños, síndrome de Lennox-Gastaut. Son varios tipos de convulsiones, ¿cierto? O sea, agrupémoslas en una sola. La motrigina, indicación, convulsiones. Pero también tiene 2 indicaciones adicionales. El dolor neuropático, que también es buenísima para el dolor neuropático, y el síndrome bipolar. Lo utilizan sobre todo los psiquiatras cuando ustedes vayan a psiquiatría por allá, yo no sé en qué semestre, como en 7º, 8º. Entonces, ahí se van a dar cuenta de que
se utiliza para eso. Los efectos adversos de la lamotrigina, esos que están aquí, pero quiero resaltarle dos efectos adversos, y es que este tiene efectos adversos cutáneos, ¿cierto? Entonces, el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica, aquí faltó la palabrita tóxica. Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica son dos efectos adversos cutáneos en las cuales la piel se exfasela y queda como una quemadura. Son gravísimos, pero es más grave la necrolisis epidérmica que el Steven Johnson, porque el Steven Johnson meramente es solamente para la cara, piel y mucosas de la cara. En cambio, la necrolisis epidérmica tóxica es en todo el cuerpo. Entonces, al ser en todo el cuerpo, pues es gravísimo porque te puedes morir. Una persona sin piel no vive. Así de sencillo. Y ya. Luego tenemos otro medicamento que es el levetiracetam, que es el más popular de todos, el más usado por los neurólogos en este momento. Y es muy usado por una razón, y es que como él no se metaboliza, entonces este medicamento no tiene interacciones. Los anteriores también sí tienen muchas interacciones, los de primera línea, digo yo. Entonces, él casi no tiene interacciones. Sirve para todo tipo de convulsiones. Entonces, acá él se utiliza para convulsiones mioclónicas, para convulsiones parciales, para convulsiones tónico-clónicas generalizadas. La indicación puntual del levetiracetam es convulsiones, para de contar. Él no sirve para dolor neuropático. Entonces, lo utilizamos es para convulsiones. El último párrafo dice mayores de 4 años, quiere decir que no se debe usar en esa población que es menor de 4 años. O sea, él está indicado desde 4 años hacia adelante, que son la indicación número 1 de este medicamento. El mecanismo de acción. Entonces, el mecanismo de acción, como dice aquí la primer renglón, desconocido. Entonces, si ustedes ven el del texto de Goodman, yo no estoy seguro si en el último, en la última Goodman todavía diga desconocido, pero en el texto de Goodman, el mecanismo de acción es desconocido, pero se cree que hay una proteína sináptica que se llama la SB2A. Entonces, esta proteína, ¿dónde está? En la vesícula, ¿cierto? Entonces, al haber, aquí tenemos una vesícula sináptica y acá está una proteína, está en la membrana de la vesícula sináptica. Y entonces, al yo inhibir esa proteína, pues voy a impedir la liberación del contenido de la vesícula. ¿Y qué contiene la vesícula? Pues glutamato, ¿cierto? Entonces, ese sería un posible mecanismo de acción que está descrito para ese medicamento. Aunque también se ha descrito que también reduce la sobrecarga de calcio en la reserva intraneuronal, y ustedes saben que si no entra calcio en la neurona, pues no se moviliza la vesícula, y si no se moviliza la vesícula, pues no se libera el espacio sináptico del neurotransmisor, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son dos posibles mecanismos de acción. Sin embargo, los textos hablan es que todavía es desconocido. ¿Qué es esto? Esta es la proteína SB2A, que es la principal que tiene este medicamento. Dentro de la farmacocinética, pues tiene una absorción por vía oral buena, no unión a proteínas plasmáticas, entonces no hay interacciones por distribución y no hay metabolismo, entonces no tiene interacciones por metabolismo, o sea que es súper bueno. Vida media de 6 a 8 horas, eliminación renal en el 95%, y estos son los efectos adversos de los cuales la somnolencia es la más marcada, y eso sí que es importante. Ese medicamento deteriora el estado de conciencia, los pacientes viven muy dormidos, ¿cierto? Los que toman ese medicamento, y yo lo veo a diario, sobre todo en los pacientes que tienen patologías que están de postración, se duermen mucho con el levetiracetam. Y hay un efecto adverso que faltó ahí, son 4, y es que empeora los episodios depresivos. Entonces, en un paciente que tenga depresión, no es ideal formularle levetiracetam porque va a empeorar el fenómeno depresivo. Pero aquí hago una claridad. No es que el fármaco induzca depresión, es al que tiene de base depresión puede empeorar un fenómeno depresivo. Que espero me hayan entendido. El topiramato es el último que me falta, que no lo tengo ahí. Es otro medicamento, no lo tengo en las diapositivas. Es otro medicamento. El topiramato es un medicamento
cuyo mecanismo de acción también dicen los textos que es desconocido, pero cuando uno empieza a leerlo, entonces te dicen, el topiramato bloquea canales de sodio, el topiramato potencia el GABA, y el topiramato, además de todo, inhibe la liberación de glutamato. O sea que son 3 mecanismos de acción, los del topiramato, los que he encontrado de los textos. Canales de sodio, GABA, y disminuye la liberación de glutamato. 3 mecanismos de acción. Indicaciones claves del topiramato, pues convulsiones. Se utiliza para meramente convulsiones, pero hay otras indicaciones adicionales, como por ejemplo profilaxis de migraña. Entonces lo utilizan mucho los neurólogos para profilaxis de migraña. Los demás pues casi no se utilizan y espero esto les haya... Ese es lo que tenía sobre fármacos hipnóticos, sedantes y anticonvulsivantes, muchachos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces pues por terminado este tema y seguimos entonces el de anestésicos generales. ¿Está listo? Sí, señor, ya comenzamos entonces. Bueno, voy a dejar de compartir. Me voy a salir un segundito.